¿Aló? ¿Escucha? ¿Por ahí? ¿Hola? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo les fue la prueba? Odié las bombas del Lab 7. La última parte la encontré imposible. No quiero más 4G. Bueno, pronto sí en el 5G, güey. Se va a acabar el... o sea, el 4G. A 4 el G. Bueno, de... un alumno me estaba preguntando si podía tener más plazo para el Lab 7, ya que el último ejercicio parece que está muy difícil. Eh, el último, apoyo a Carlos, la de las bombas. Sí, eso estaba hablando de justo ese mensaje que me enviaste, Francisco. ¿Tienen otras pruebas esta semana? Está demasiado difícil. Cálculo. Eh, sábado cálculo. cálculo. Mm, ay, eh, Fue el gato. ya, entonces, y control el jueves. Si tienen más tiempo, ¿creen que podrían hacer este ejercicio? El último del lab. ¿Sí? Eh, ¿Solo una persona? ¿Alguien no podría? Para saber si le damos más tiempo. Igual el otro lab debería estar publicado. Ya lo vamos a evaluar, les voy a preguntar después a más personas, a ver si es que más personas apoyan esta decisión. Ya. En la clase de hoy tenemos que seguir con lo que estábamos viendo en la clase pasada. Porque empezamos como a hacer una introducción, pero no terminamos de ver todo. Ya, la clase, el material de la clase ya está arriba, por si acaso. Lo subí la clase pasada, así que ya debería entender que es sobre archivos. Si tuvieran, por ejemplo, hasta el domingo para hacer el laboratorio, ¿creen que podrían terminarlo? Supongo. Eh, supongo. Eh, ya podríamos darlo hasta el domingo si quieren, si creen que les podría servir. Si es que no, lo dejamos como está nomás, po. ¿Sí? Igual la vaya hasta el domingo. Ya, bueno, ahí voy a hablar con Daniela. Voy a escribir el tiro para que lo podamos cambiar.
O sea, el de repaso era hasta el día anterior a la prueba y sí, pues, era opcional, no incluían en la nota. Ah, ya, pero recuerden que si es que hay ejercicios que no pudieron hacer de los labs anteriores, todavía pueden hacerlos para obtener más puntaje, ¿ya? Hasta no sé qué día, vamos a definir un día hasta el cual pueden seguir trabajando en los ejercicios de los laboratorios. A ver, así que yo, mi noche. Ya, entonces, retomando lo de la clase pasada, que era archivos. Ya, entonces, lo que vimos en la clase pasada es que habían dos problemas, ¿cierto? Principales, que los programas que creamos, cuando se cierran, se pierde toda la interacción que ya hemos realizado y siempre debemos de generar resultados desde cero, ¿cierto? O a menos que el usuario nos vaya ingresando como valor a valor lo que queramos hacer. Pero no hay alguna forma de partir de algún valor inicial eh, en base a algo que ya hemos hecho, por ejemplo, en una interacción anterior. Ejecutamos el programa, guardamos algunos resultados y esos resultados nos los podemos cargar de nuevo. Entonces, para resolver estos problemas, lo que podemos hacer es escribir y leer archivos desde Python, ¿ya? Entonces, yo le había dicho varias cosas que, por ejemplo, ¿dónde vienen los archivos en un computador? Los computadores tienen un sistema de archivos, una forma de organizar la información que tienen para poder después acceder a ella. Entonces, eh, eh, no sale, me pasé esto, ¿no? A ver, aquí me falta una slide, creo. Ah, no, está bien. Sí, sí, está bien. Perdón. Y entonces, en el computador hay sistemas de archivos, ¿cierto? Los sistemas operativos y el software que maneja el computador como por completo contiene un sistema de archivos. Entonces, hay varios tipos de memoria del computador. Cuando ustedes van a comprar un computador, siempre les dicen como memoria RAM tanto, tanto de almacenamiento, procesador, disco duro y así. Entonces, la memoria RAM, que es la memoria principal, se llama RAM por Random Access Memory, ¿ya? Porque es una memoria de acceso aleatorio. Eh, Funciona en base a corriente, ¿ya? O sea, lo que almacena allí es en base a energía eléctrica. Entonces, por eso cuando uno apaga el computador, lo que almacenó en esa tarjeta, en esa memoria RAM, se pierde. Es muy rápida, muy eficiente. Uno puede escribir y leer de forma muy, muy rápida, pero es costosa en cuanto a dinero. O sea, uno no puede tener un terabyte de RAM en el computador porque es caro fabricarlo. Entonces, uno en general tiene de 1 a 16 GB. Y esto es volátil porque, como les decía, uno apaga el computador y se pierde. No es persistente. Entonces, acá es donde viven las variables de nuestro programa. Cuando ejecutamos algún, por ejemplo, un software, no sé, algún juego, o Python, o esto de acá, eh, uno puede ir al como administrador de tareas y ver cuánta RAM está usando. Y esa RAM es como las variables que está usando al momento, cuánta memoria está usando de la memoria RAM para poder ejecutar y almacenar todas esas variables que está usando en el momento de la ejecución. Entonces, si el programa se cierra o se apaga el PC, toda esta información que tiene en el momento se pierde. Se libera esa memoria. La memoria secundaria o disco duro, HDD, se conoce también como Hard Disk Drive o
ejemplo, también está el SD, Solid State, SSD, Solid State Disk. Esto, lo original es como no los SSD, funciona en base a discos magnéticos. Es básicamente un imán que está girando y hay una aguja que va leyendo este imán. Entonces, en base a eso, no voy leyendo la información. Esto es más lenta, o sea, no es que sea súper lenta, pero es mucho más lento el acceso que una memoria RAM. Y es mucho más barato, porque puedo tener 200 GB o 1 TB en un PC convencional y no es algo como tan exagerado. De hecho, yo le compré un disco duro a mi antiguo notebook porque se le había echado a perder y me salió como 30 o 40 lucas los 500 GB, que no es tan caro en comparación a una memoria RAM. 500 GB de RAM no deberían salir eso, deberían salir como millones de pesos. Y no es volátil. O sea, si apago el computador, esto se va a mantener. Entonces aquí es donde se guardan los documentos, las imágenes, códigos de Python, programas, etc. Entonces yo les dije que tiene un sistema de archivos en el sistema operativo y este guarda y organiza su memoria permanente, o sea, la memoria del disco duro. Entonces, la mayoría de los sistemas operativos cuenta con este sistema, HFS, que es un sistema jerárquico, Hierarchic File System. Entonces, lo que tiene esto es que tiene una carpeta que tiene subcarpetas o archivos. Entonces, en base a eso se empieza a formar como una jerarquía de qué está dentro de cada cosa. Entonces, siempre hay una carpeta raíz, y queda conocida como root, y dentro de eso está todo lo demás. Entonces, la carpeta root en Windows es este c:\\, que es como la raíz del disco duro, y en Unix, sistema Unix, que es otro sistema operativo, en Mac y Linux, por ejemplo, es simplemente un slash. Entonces, ahora pasando aquí a que es un archivo, básicamente es un documento binario para el computador. Cuando almacena esto, él almacena puros ceros y unos, que tiene un nombre y una extensión. O sea, el nombre sería, por ejemplo, si tiene una tarea 1.py, un archivo, el nombre sería tarea 1 y la extensión es .py. La extensión que se pone acá, uno la puede ir cambiando, pero eso no significa que el archivo se modifique. La información que tiene el archivo es la misma, solo que la extensión lo que hace es decirle al computador con qué software deberías ejecutar este archivo. Entonces, si yo le digo a tarea, digo que sea tarea.py, el computador va a asociarlo a algo que lo quiere ejecutar con Python. Pero yo podría poner tarea.txt y abrir este documento con un archivo, con un lector de un editor de texto, por ejemplo, el bloc de notas o Visual Studio Code o cualquier otro software, y aún así también debería poder leer el texto del archivo. Entonces, como dice acá, la extensión nos indica cómo decodificar cada archivo. Entonces, algunas comunes que pueden haber visto, por ejemplo, .txt, .doc, .ppg, .v3, y eso básicamente dice al computador cómo están organizados los ceros y unos de este archivo para que sean leídos después. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahora? ¿Sí? ¿Y el resto? Dejé ir. Va un poco rápido igual. Sí, es que esto es de la clase pasada. Por eso pasé más rápido. Ya lo había visto todo la clase pasada. Ya, perfecto. Entonces, en resumen, tenemos la memoria principal, que es la memoria RAM donde se guardan las variables, ya que cuando uno apaga el computador se borra todo. El disco duro, que es una memoria persistente, que es más lenta, pero cuando guarda información hasta queda ahí. Y en este disco duro hay un sistema jerárquico, ¿cierto? Que hay una carpeta que puede tener sus carpetas o archivos y se empieza a formar como esta jerarquía hacia abajo de qué está dentro de cada cosa. Y en este sistema se guardan los archivos que tienen un nombre y una extensión. Entonces, esto es simplemente información a la cual yo le asigno un nombre. Veanlo esto cuando ustedes como asignan variables. Tienen la variable A y esto guarda un número 3.
a una lista, por ejemplo. Entonces, esto de acá es el nombre, como esta variable, que guarda información, que serían 0 y 1, y la extensión .py es cómo abrir esta variable. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el formato texto plano, como leer archivo en texto plano. Entonces, observación, el .py en realidad es un archivo texto plano. Como les dije, solamente que el .py le hace saber al computador que debería abrirlo con Python. Pero si le cambio ese .py por un .txt, también lo puedo abrir y también puedo ejecutarlo, por ejemplo. Solamente quiero decir txt. Y entonces en Python tenemos distintas funciones y métodos para leer archivos. Y el principal es open, ¿ya? Este es con el que vamos a trabajar en todo esto de lectura y escritura de archivos. La función open va a ser su mejor amigo. Entonces, lo que hace esto es que representa, lo que retorna esta función es que un objeto que representa el archivo en ese path. Con path me refiero a la ruta donde esté ese archivo ubicado en el computador, ¿ya? Entonces, lo que va a retornar esto va a ser básicamente un puntero, algo que me apunta a un archivo que está en el computador para yo poder trabajar después con él. O sea, si es que yo lo abro, esto lo único que va a hacer es decirme, ahora tú tienes acceso a este archivo. ¿Qué vas a hacer con él? Y después, ¿qué es lo que yo voy a hacer con él? Es lo que voy a hacer, va a ser la línea siguiente de código que yo voy a usar. Entonces, para las siguientes instrucciones que voy a mostrar acá, se asume que se guardó lo retornado por OpenPath en una variable de tipo de nombre file. Entonces yo voy a hacer file igual a open en un path, por ejemplo, archivo.txt. Es simplemente un string que me dice la ruta de archivo. Y luego eso yo puedo hacer ciertas funcionalidades. Por ejemplo, luego tengo esta variable que me apunta al archivo. Yo puedo hacerle file.readline. Lo que hace esto es que me retorna la siguiente línea del archivo. O sea, con readline lo que voy a hacer es que voy a leer este archivo y lo que va a retornar este método va a ser un string con la primera línea del archivo. File.close lo que hace es que cierra esta interacción. Y tienen que hacerlo siempre porque si lo dejan abierto puede que no quede almacenado la memoria. Entonces con open ustedes abren el archivo, veanlo como que con open ustedes abren el archivo en un editor de texto, con este método como leen la primera línea del editor de texto, y cuando hacen file.close ustedes cierran este editor de texto. Entonces cuando ustedes lo cierran, finalmente queda almacenada la información o todos los cambios que ustedes hicieron. Eh, entonces, consiguieron este archivo, frases de internet.txt, este se lo subí, de hecho, está eh, en la clase de hoy. Le subí esto con unas carpetas que tienen archivos para que los podamos usar. Entonces, frases como información no es conocimiento, nunca pierda sagrada curiosidad, si no puede explicar de forma simple, no entiende lo suficientemente bien, bla. Hay varias frases, ¿ya? Y el archivo se llama frases de internet. Entonces, fíjense, aquí estoy haciendo lo que les mostré anteriormente. Yo hago file igual a open de la ruta de ese archivo, y de hecho ese archivo está acá. Miren. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, creo que era este, sí. Se fijan que acá está ese archivo, frases de internet.txt, y si le hago clic también se puede abrir en Jupyter. Y acá están las frases que les mostré. Entonces, yo acá, no me pasé, acá está. Yo acá ejecuto esto,
Eh, aquí tengo el UTF-8. Bueno, eso se lo puse, ¿no? Pongámoslo acá. Sí, está. Ya. Entonces, voy a leer este archivo y lo que voy a hacer es line igual file.readline y lo que va a hacer esto es que me va a retornar la primera línea del archivo. Entonces, voy a meterlo acá. Y hago print de la línea y fíjense que se muestra acá. Después yo hago line file.readline nuevamente y me lee la siguiente línea, que sería esto de acá. Entonces, después yo hago file.close y cierro este acceso a ese archivo. Entonces, la interacción que ustedes van a hacer siempre va a ser file igual a open con la ruta del archivo y luego voy a trabajar con este archivo y lo que voy a hacer finalmente es close para cerrar este acceso. Y entonces, si nos fijamos detenidamente, aparece una línea en blanco que está en el archivo original, ¿cierto? Y está acá, esa de ahí. ¿Por qué creen que ocurre esa línea, ese salto en blanco ahí? Porque hay dos saltos de línea acá. Por espacio de archivo. Esto de acá. Ah, ya. No, esto es más simple de lo que creen. Eh, Fíjense, cuando yo hago readline, esto me lee todo este archivo de acá, ¿cierto? Toda esta línea. Entonces, ¿se fijan que acá y acá hay un salto de línea? Este tiene un texto y acá hay otro texto. Entonces, en realidad lo que hay acá, eso de acá, eso que estoy borrando, por detrás es esto, que no se ve. Es un backslash n. ¿Recuerdan que eso se representa los saltos de línea? Por detrás hay un backslash n invisible acá. Entonces, cuando yo leo esta línea, me lee la línea de texto con el backslash n con el que viene, y cuando yo hago print, recuerden que cuando yo pongo un texto acá, el print me lo imprime y ya me le agrega un salto de línea al final. Entonces, se imprime esta línea, más el salto de línea del print, y me quedan dos líneas. ¿Se entiende? Básicamente estoy agregándole otro salto de línea por el print, y estoy poniendo el salto de línea con el que ya venía el archivo, que sería este que está acá. ¿Sí? Recuerden que... Ah, ya, eso lo voy a hablar un poco más tarde. Siempre que hago un print, voy a ir a un salto de línea al texto que estoy poniendo acá, y siempre que haga un readline, el texto que voy a leer, lo va a leer. De hecho, este método, el readline, lo que hace es que lee el archivo, va leyendo carácter a carácter hasta que encuentra un salto de línea, y cuando lo encuentra, me lo retorna acá. Eso es lo que hace este método. Si agregamos un print a esta línea que estamos acá imprimiendo, se va a agregar este salto de línea extra. Entonces hay que hacer algo. Estoy seguro que yo hablo del encoding un poco más abajo. Ah, ya sí. De hecho, acá está. Voy a borrar esto para que se vea cómo está. Entonces ejecuto y me sale así, ¿cierto? Ignoremos eso. Entonces, esto es lo que les quería decir. Si nos fijamos, hay un salto extra. Para solucionar esto, podemos usar el método rstrip, que lo hemos visto de string, que elimina los espacios blancos a la derecha. O los saltos de línea, que era lo que yo les decía. Cuando estoy leyendo este archivo, fíjense, este archivo, cada línea tiene todo eso así ya. Así ya, así ya, así ya. Acá, fíjense, todo eso ahí
Todo eso es texto. Entonces, yo cuando leo la línea, ya, readline, a la línea le hago rstrip, entonces esto me saca todo lo extra que está a la derecha, y si lo ejecuto, ahora no va a tener ese salto de línea extra con el que venía la línea. Ahora sí. Básicamente este string de acá era algo como esto, como line era, lo que entregaba esto es esto. Eso con un backslash en el final. Solo que acá en el editor de texto no se ve porque está invisible. Porque simplemente representa un salto de línea. Entonces si a esta línea yo le hago rstrip, que era el método de string que habíamos visto, le voy a sacar esto de acá y va a quedar así. Y ahí cuando lo imprima se imprime con el salto de línea del print, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Esto de acá del doble salto de línea, ¿sí? Ya Raúl lo entendió. Sí, rstrip lo borra. Lo que hace rstrip es que va al string, va a la derecha y ve si es que hay espacio acá o backslash n y lo borra. Ah, ya. Tú siempre que accedes a un archivo vas a acceder a él de forma lineal. No puedes ir directamente, anda a la línea 5. Tienes que ir avanzando hasta llegar a la 5 y después guardarlo. Entonces tienes que hacer 5 readlines, por ejemplo un for de 1 a 5, y vas haciendo readlines y te quedas con el último. Ya, entonces, esto es lo que quieres decir. Dependiendo de la configuración del computador, es posible que diga informas con una A en vez de información. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar un parámetro opcional que se llama encoding de la función open, que especifica con qué encoding queremos trabajar. Básicamente, este archivo fue escrito, de hecho este archivo acá fue escrito en Mac, y cuando trabajo en Mac, el texto que escribo acá es diferente al de Windows. Como que la codificación de los caracteres de esta tabla, ¿recuerdan la tabla ASCII? Esta tabla que en realidad cada string, cada carácter es un número y que está asignado a una tabla que me dice el número 5 es una A minúscula, el número 300 es una E minúscula. Entonces, lo que hicieron acá, como les dije, esto finalmente son ceros y uno. Cada uno de estos es un número, cada carácter es un número, ¿ya? Y lo que estoy haciendo acá es leer esos números y mostrarlos. Entonces, como mi computadora está en Windows, acá uso la decodificación UTF-8. Esto es básicamente como la tabla que voy a usar. La tabla ASCII era como la inicial, pero después había muchas más, como Unicode. Recuerden que yo les mostré cómo hacer emojis y que está pidiendo posición esta tabla. Entonces, lo que estoy diciendo es qué tabla usar para hacer este parseo. Como pasar de este número a un carácter, que estoy diciendo usa UTF-8. Entonces, ahora que hago esto, ahora sí lo lee bien. Porque mi computador usa esta tabla y con la que se escribió se usaba ahora. ¿Y qué le ocurre con caracteres especiales? Por ejemplo, la O con tilde. Ese era el encoding, para el que me había preguntado anteriormente. ¿Ya dudas hasta ahora? ¿Dudas? No tenemos uno. Si no pongo el encoding no tiene error, pero mi computador lo lee de otra forma. De la forma que cree que debería ser correcto. Y traduce esta O con tilde como una A con una colita de chancho arriba y un 3. Es básicamente para decirle qué encoding, qué tabla se usó para codificar este archivo.
Entonces, lo que le estoy diciendo es que cuando alguien escribió esto, fue anotando números, ¿cierto? Entonces, cada carácter, en realidad, que yo les dije cuando veíamos string, ¿se acuerdan? Yo hacía esto, yo hacía OR de esto, A, por ejemplo, y esto me da un número. Y este es el número de una tabla. ¿Recuerdan de esto? La tabla ASCII. ¿Se acuerdan de esto? Y básicamente cada carácter en realidad es un número de una tabla. Entonces estoy diciéndole a esto, cuando leas este archivo texto, ¿cuál fue exactamente la tabla con la que se fueron escribiendo los caracteres? Porque aunque yo vea esto como un string acá, por detrás en realidad cada uno de estos es un número. Y que es un número de una posición en la tabla. Entonces cuando él lo lee, va leyendo estos números, trata de pasar a caracteres. Y si es que yo no sé, voy a usar la tabla por defecto con la que viene el sistema. Y a veces, si es que usé otro sistema operativo, puede ser diferente. Por ejemplo, este archivo fue escrito en un Mac. Entonces, ellos lo hacen con UTF-8. El que escribió este archivo usó UTF-8 para almacenar la información y Windows tiene otro. Entonces, si es que yo uso el de Windows que viene por defecto, esa O con tilde la lee así. Entonces, si es que yo le digo exactamente, cuando cambies estos caracteres de acá, usa la tabla UTF-8, ahí sí va a entender bien de que ese carácter de acá era una O con tilde. Porque va a haber el número 256 y en UTF-8 eso es una O con tilde, pero en la tabla que venía del computador, ese 256 podía ser esa con tilde. ¿Se entiende? Es simplemente para decirle exactamente cómo decodificar este archivo. Ya, entonces, para leer el archivo, se puede hacer de varias maneras. Entonces, uno puede hacer un file open y hacer, por ejemplo, esto de acá. Line igual file.readline. Entonces, esto va a ser una línea. Mientras mi línea sea diferente de algo vacío, voy a poner un print para imprimir la línea, sacándole el salto de línea, y en cada iteración puede ser que mi línea se actualice. Entonces ahora mi línea va a ser la siguiente línea del archivo. Entonces ejecuto esto, voy a leer el archivo por completo. Entonces cuando llegue al final, cuando llegue acá, y hago un readline, la línea va a ser este string vacío porque no hay nada más que leer. Entonces cuando esto ocurra, voy a salir de este while. Y voy a cerrar el archivo. Entonces así podría recorrer el archivo por completo. También se puede hacer un for. Entonces, la primera forma es leer hasta encontrar una línea vacía, que sería lo último. Lo otro sería iterar sobre la línea. Entonces, si no se cierra el archivo, ¿qué pasa? Puede ser de que cuando cierres Python, vayas a tu archivo acá, lo encuentres así. Puede ser de que, como no cerraste este string de datos, este puntero, se cierra y queda mal guardado y después tu archivo se borra. Entonces, es importante siempre hacer close. Ya, ¿por qué se salta el espacio? ¿En dónde acá? ¿Esto acá dices tú? Ah, porque el archivo es así, fíjate. Todos deben ser respetados como individuos, pero no idolatrados. Ahí está. Ah, ya, porque esto, aunque sea con espacio vacío, en realidad lo que hay ahí es esto. Solo que no se ve. Es un backslash n solo, sin nada más. Entonces no es un string vacío, por algo está ese espacio. ¿Se fijan? Entonces acá en realidad cuando hizo esa lectura, leí un backslash n acá. Y lo imprimió. Profesor, Ya. profe, ¿Sí? Se escucha súper despacio, espérate.
A ver. ¿Ahí sí? Ah, ya sé qué pasa. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Sí? Sí, que tengo una duda. ¿Por qué de antes cuando hacíamos como un print, como dos prints seguidos, me quedaba como ese espacio entre medio, que era básicamente el backslash, ¿Sí? y acá cuando hacemos el while o el for, no se me genera como ese espacio entre cada línea? Porque cuando estoy haciendo print de cada línea, le estoy haciendo el rstrip, fíjate acá. Ah, De hecho, si yo entonces le para eliminar saco, el espacio sí, extra. le saco esto, mira cómo se imprime. Ya, perfecto. Se imprime cada línea con su saldo de línea. Entonces ahora se imprimen bien. Perfecto. Eso. Gracias. Ah, ya. Ahora se escucha abajo. Ya. ¿Y ahora? ¿Mejor? Perfecto. Eh, entonces, tengo acá las frases de internet y esta otra forma. Yo puedo simplemente hacer un for línea en las líneas del archivo y recorrerlas, pero usando esta función. Fíjense, aparte de readline, existe la función readlines. ¿Y qué es lo que hace esto? Si yo hago file igual a esto de acá, después yo puedo hacer file.readlines y esto me retorna una lista con todas las líneas del archivo almacenadas en ella. Entonces yo puedo hacer file, la línea igual a readlines y cerrar. Entonces esto me lee el archivo todo de una y no pasa una lista. Entonces después yo puedo hacer, lo que puedo hacer es recorrer esta lista y imprimir. Entonces mira, si yo hago print, para que lo vean, print de lines, se ve. Ven que esta lista de acá, con cada elemento, la línea. Y fíjense que vienen con el backslash n. Eso es lo que les decía. Y acá está ese backslash n solito y es este de acá. Eso de ahí. Entonces con readlines leo todas las líneas y luego lo puedo recorrer y hacer un rstrip de cada uno. Eh, entonces acá tengo un caso más práctico. Imagínense que tienen este archivo, ¿ya? ¿Cuál es este archivo? No sé si han trabajado con archivos CSV, pero son archivos que es un formato que se llama Comma Separated Basic, que básicamente tiene información que trata de representar una tabla que está separada por comas. En realidad son archivos de texto plano, solo que el punto CSV yo se lo doy para que lo lea, por ejemplo, con Excel o con algún archivo, con algún software que sepa cómo procesar mejor estos archivos. Entonces, es una estructura finita que permite interpretarlos como una tabla. Entonces, cada fila de archivo representa una fila de la tabla y los elementos de distintas columnas están separados entre sí por un separado. Y en este caso debería ser una coma por archivo CSV. Entonces, un archivo con notas podría verse de la siguiente forma. ¿Ya? Estas notas no son reales y tampoco son de archivos de personas reales. ¿Ya? Entonces, imagínense que tengo esto, que es el número de alumno, y estas son las notas que tiene en la I1, en la I2, examen, tarea 1, tarea 2, nota de presentación, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un archivo de este estilo, yo podría hacer un código en Python que me permita calcular como el promedio de cada uno de ellos, ¿cierto? E ir imprimiendo. Entonces, yo al tener este archivo, ya puedo hacer algún código para procesar esta información y obtener resultados. Entonces, ¿qué es lo que hago? En archivo notas, le doy un puntero, ¿cierto? Y hago por línea del archivo. Entonces, voy, cada línea de este archivo va a ser un string, ¿cierto? Y lo que hago es, la línea la hago split por las comas, ¿cierto? Esto me la va a entregar como una lista de strings.
Y yo sé que es cada una de estas cosas, ¿cierto? Yo sé que, por ejemplo, el primer elemento es el número de alumno, después la I1, I1, I2, el examen, la tarea 1, tarea 2, nota de presentación y así. Entonces, digo, I1 es esto, I2 es esto, examen, tarea 1, tarea 2, voy asignando cada uno de estos valores y después simplemente aplico las fórmulas. Entonces, sumo esto, no digo 0,15, el examen, según las tareas y nota de presentación. Promedio de tarea, lo divido, y esto es para ver simplemente si es que el promedio de las IES más el examen 0,6, y si es que el promedio de las tareas de las evaluaciones escritas o el promedio de las tareas es menor a 4, no, pongo el mínimo entre eso y un 4 que es este promedio de acá arriba. Esto debería ser un... Sí, está bien. Entonces, ¿se entiende? Puedo ir alumno a alumno calculando su promedio. Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que hice? Tengo este archivo, y es de este estilo. Número de alumno, nota de cada una de las evaluaciones. Entonces, lo leo, voy línea a línea, lo separo por comas. Yo sé que es cada uno de estos valores, entonces voy asignando las variables que me hagan sentido. Y después aplico la fórmula del curso simplemente. Yo no recuerdo si era esto 15. Creo que era valía el 10% de cada uno. Bueno, el examen no es reprobatorio. Ahora que lo pregunto. Entonces después verifico la condición de que el promedio de la evaluación y el promedio de las tareas, si es que alguno es menor que 4, tomo el mínimo entre la nota final y un 4. Y después alumno a alumno voy calculándole el promedio. Entonces cosas como este estilo podrían hacer con archivos. Ya, entonces, eso es simplemente lectura. Ahora vamos a ver cómo es la escritura. Entonces, para escribir, aparte de dar el path, la ruta del archivo, lo que yo voy a hacer es darle un modo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nuevamente, vaya. Es simplemente el promedio. De hecho, no sé si el programa, lo que hice fue el 0,15 de las dos tareas, de la 1 más 2, pero creo que era el promedio diferente. Este era el programa anterior. No lo actualicé el programa de ahora. Vamos al tiro, le en la fórmula ahí. Ah, ya. Ya está el programa, pues siempre preguntan. Acá ya está. Ah, no, está bien. 15 del ayuno más 15 ley 2. Está bien. Más 30 el examen. 15 y 1 más 2 más 30 el examen. Más 10 por tarea 1, tarea 2, tarea 3. Más 10% de la otra presentación. Ah, está bien. Este es el promedio, nota final. Esto es para verificar la condición de que tengan sobre 4 en ambas. De hecho, esto debería ser como 3,9. Ahí sí. Que la nota de las evaluaciones, que sería esto de acá, las IES más el examen, dividido en 0,6 el promedio de sus evaluaciones, este es el promedio de las tareas, y lo que tiene que ocurrir es de que ambos estén sobre 4, ¿cierto? Entonces, si es que alguno de estos está bajo 4, su nota final va a ser la nota mínima entre un 3,9 y la nota que obtuviera. Es lo que debería salir acá. Nota final debe ser mayor o igual a 4. Si alguna de estas condiciones no satisfecha, la nota final del curso será nota final, el mínimo entre nota final y 3,9. Eso es. Entonces, si es que alguna de estas no se cumple, el mínimo entre un 3,9 y la nota que voy a sorprender. Entonces, imagina que tienes un 3 en promedio de evaluaciones y un 7 en las tareas, aunque el promedio de esto acá te dé, no sé, como 4,2, 4,3, aún así repruebas porque tenías uno de estos que era menor que 4. Así que ojo ahí.
Ya, entonces ahora vamos a escribir archivo. Entonces lo que yo hago acá es, aparte de darle la ruta, tengo que dar algunos de estos valores, que son los modos de escritura. Entonces, si es que esto tiene R acá, voy a leer este archivo, que era el modo por defecto que teníamos hasta ahora. Si es que yo pongo un W acá, significa que voy a ir escribiendo este archivo, y si es que desde cero, y si es que pongo una, lo que va a hacer esto es que va a leer hasta el final del archivo, y cada cosa que yo escriba la va a agregar al final. Entonces por eso se llama append. Entonces, ojo, cuando ustedes hacen W y tiene un archivo de texto con muchas líneas, al momento que ustedes escriben la primera línea, se va a borrar todo el resto y su archivo se va a borrar y se va a escribir simplemente la primera línea que ustedes pusieron. Si ustedes ponen nada, el archivo se conserva y se escribe al final. Entonces, como dice acá en el modo escritura, eh, cuando voy a leer, se crea un archivo nuevo en el file. Si es que ya existe, borra su contenido. Entonces, ojo si es que ponen doble. En el modo append, si el archivo ya existe, el contenido nuevo se agrega a continuación de que ya está. Entonces, si quieren escribir cosas al final de un archivo, hagan append. Pero si ustedes ponen W, este archivo se va a borrar y se va a hacer uno nuevo de uno. Así que aquí también esto, para la siguiente línea se asume de que se hizo openPath con un modo y se guardó en la variable file. Entonces, tiene el método write s. Y lo que hace esto, yo le doy un string y esto lo escribe en el archivo. Close. Eso está mal. Ahí sí. Y file.close cierra el archivo. Nuevamente. Entonces, para escribir los números del 1 al 5 en el archivo, lo puedo hacer así. Primero digo file open números.txt. Si es que este archivo no existe, lo creo uno desde cero, y si es que ya existe uno, lo reemplazo, y acá le pongo modo escritura. Entonces hago un for desde 1 a 6, porque recuerden que no toma el último, entonces este i va a valer 1, 2, 3, 4, 5, y yo voy a escribir ese string, que sería el i, más un salto de línea. ¿Por qué yo hago esto? Porque si yo no pongo explícitamente que tengo que escribir un salto de línea, en el archivo de texto se va a ver execute, para que vean qué es lo que ocurre. Acá está números.txt. Esto fue lo que yo escribí. Se fijan que acá hay una línea extra que es el salto de línea final, que viene después del 5. Ya, pero si yo acá pongo esto sin el backslash n y la hago escribir, fíjense, me queda así. Porque esto va escribiendo string a string, sin un salto de línea, simplemente lo escribe. Entonces, como no hay ningún salto de línea, los pone todos pegados. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que ojo acá, cuando quieran escribir líneas, explícitamente tienen que poner el string, la línea, el salto de línea para que después el editor de texto lo lea. Entonces ahí está, ¿cierto? Ahora lo voy a activar de nuevo. Y ahora sí este archivo tiene esos saltos de línea. Entonces, a diferencia del print, write por sí solo, write no agrega al final el salto de línea. Entonces ustedes tienen que agregarlo explícitamente en el string que van a escribir, para que tengan esto en consideración. Entonces, esto que yo creé, lo podemos leer, ¿cierto? El que acabo de crear, que era este de acá. Como ya existe este archivo, yo ahora puedo ir y simplemente hacer un file, lo abro, por line en archivo, leo la línea, le hago restrict y lo cierro. Entonces, ahí está el archivo que yo acabo de escribir. De hecho, fíjense, yo voy acá a poner ahora que sean números del 1 al 10, por ejemplo.
Porque antes al lado puso, yo he escrito esto y me sale así. Ah, ya, eso lo acabo de explicar. Y esto de acá. Para escribir archivos, uno tiene que darle, aparte del path al que quiere acceder, es el modo. De hecho, uno puede poner modo R, que es modo lectura, pero si es que uno no pone el modo, por defecto va a asignarle una R, y es para leer. Entonces, si yo quiero escribir algo en un archivo, tengo que decir explícitamente cambio tu modo a modo escritura y ponerle esta W. Entonces, por eso yo acá le puse esta W, porque ahora este archivo de acá, este archivo que quedó almacenado en esta variable, yo puedo ahora ir y poner write y escribir. Ah, ya, eso lo acabo de explicar. Que cuando yo escribo este archivo, mira, fíjate. De hecho, lo voy a hacer. Ya creé este archivo, voy a ponerlo acá del 1.6. Cada vez que yo ejecuto esto, el archivo se sobreescribe, ¿ya? Pero, si yo le pongo el modo append acá, voy a ejecutarlo nuevamente, fíjate. Esta es la ejecución 56, ejecuto, ahora es la 57. Mira, se va agregando al final. Entonces, si yo lo ejecuto de nuevo, por ejemplo, ejecuto esto de nuevo, de nuevo, de nuevo, cada vez que lo ejecuto, se agrega al final. Entonces, y fíjate, si es que yo ahora pongo write acá, esto se va a borrar y va a partir de cero. Entonces, aunque yo haya escrito todas esas veces, lo voy a abrir y es como si nunca hubiera existido, lo borra y lo escribe de nuevo. Es para agregar al final. Ah, ya. Para escribir algo entre medio. Ya. Para eso necesitas utilizar estos dos métodos. Lo que deberían hacer para escribir algo entre medio, en realidad debería hacer otro archivo. O leer todo lo del primero y luego empezar a escribir sobre este en base a lo que yo tengo almacenado en variables. Entonces tienes que ir leyendo y escribiendo en otro archivo, o leer el archivo por completo, y luego sobreescribir este y empezar a escribir lo que guardaste en una lista. Por ejemplo, acá. Leo este archivo, hago readlines, y después me pongo a hacer un write, leyendo estas líneas que están acá, y entre medio escribo algo nuevo. Entonces se puede hacer directamente, como con un comando, decirle como, escribe la línea 5. Puedo escribir al final. Sí, o sea, puedes dividirlo en archivos o leer cada uno de ellos y guardándolo en lista acá en Python, como listas de strings, y después escribir en el archivo nuevo qué es lo que vas a escribir entre medio, o mezclar de archivos. Entonces, sí, no es tan simple. Y ahora, eh, como les mostré, cuando uno pone W, el contenido se sobreescribe. Entonces ahora hice esto de nuevo, y hice números.txt, escribí, ahora acá lo leo, y el contenido cambió directamente. Cada vez que modifique esto, va a cambiar. Ah, me faltó el... ups. Este es modo insert. Ahí. Ay, ahí sí. Y de hecho, este archivo acá lo veo y es exactamente eso. No, aquí lo ven. Nivel 14. Que es lo que yo puse que hiciera acá. Ya, entonces, si usamos el modo A, se agrega al final. Y es lo que les decía. Entonces, si ejecuto esto, está del 1 al 9 y después del 1 al 5. Entonces, ejecuto esto de nuevo. Del 1 al 9, del 1 al 5, del 1 al 5. Le ejecuto de nuevo. Cada que se ejecute se irá agregando al final. Entonces, ahora tengo un par de actividades. ¿Ya? Entonces,
por ejemplo, podríamos hacer esto. Ay, crea un programa que lea el archivo frases de internet y muestre solo las líneas con menos de 70 caracteres. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Yo hago file, open, leo el archivo, ¿cierto? Y por línea, en mi file, le hago restrict y luego veo. Si es que el largo de mi línea es menor a 70, hago un print de la línea. Y si es que no, simplemente no la imprimo y después cierro el archivo. ¿Sí? Por ejemplo, quiero un programa de actividades y acceso a líneas con menos de 60 caracteres. Entonces voy línea a línea, le quito el salto de línea. Si es que el largo de esta línea es menor a 70, lo imprimo, y si es que no, no. ¿Ya cómo arreglo esto? ¿Sí? Matías. Profesor, buenos días. ¿Cómo el programa sabe que line es como una fila nomás? ¿Por qué no sigue largo? O sea, ¿en qué momento usted pone que define que sea una pura fila? Ah, ya, acá. Es que cuando yo hago esta sintaxis for line y file, lo que va a hacer es que va a ir avanzando buscando en backslash n. Cuando encuentro un backslash n, voy a retornar todo el string que hay hacia atrás. Entonces después cuando vea otro backslash n, voy a retornar todo el string que siga. Entonces así voy a ir avanzando en línea a línea. Estas líneas van a ir definidas por los backslash n que hay en el archivo. Si el archivo fuera solo una línea hacia la derecha sin ningún backslash n, por ejemplo, la información estuviera acá al lado, me lo va a retornar todo en una línea. Ya, ok, muchas gracias. Y nada. Eh, ya. ¿Cómo se llama esto? Ya, ¿cómo arreglo esto? A ver si alguien se acuerda. Por ejemplo, esto de acá. Encoding. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué hago acá? Encoding. ¿Cuál es el encoding que estamos usando? UTF-8. Buena. Ahora sí. La ñ está. La tilde. Perfecto, perfecto. Ya. Líneas de largo menor a n. Entonces ahora tenemos que crear una función que reciba un path. Sí, también se puede hacer. De hecho, esto lo podemos hacer. Aparte de esto, puedo hacer un lines igual a file.readlines y luego en vez de línea en file hago línea inlines y esto hace lo mismo, mira. Esa sería otra forma de hacerlo. Perfecto. Y entonces ahora creo una función que recibe un path y un número y debe leer el archivo y mostrar las líneas que tengan largo menor a n. Entonces es básicamente pasar esto a una función. Entonces, podemos hacer esta función, por ejemplo, menor n car, menor a n caracteres. Entonces le paso el path, el n, y lo que hago ahora es file igual a open de este path. Puedo hacerlo de nuevo, como lo hicimos antes, lines igual a file.readlines. De hecho, acá ya se puede cerrar. Leo todas las líneas y ahora lo cierro. Y ahora, for line in lines, por cada línea en las líneas que guardé de este archivo, le hago restrict y veo si es que el largo es menor a este n que ingresamos, imprimo la línea. Entonces, después si llamo esta función, le paso el string con la ruta de archivo, un número. Ah, ya. Acá, pongámosle encoding
igual UTF-8. Entonces voy a buscar las líneas con menos de 60 caracteres. Con las de 70 sería lo mismo que la anterior. A ver, 40. Las de 50. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo? Ah, ya. Porque así, recuerda que con readlines, esto lo que hace es que para un archivo dado, le doy el contenido y lo retorno como una lista de strings. Entonces, por ejemplo, si hago acá print de lines, fíjate, esta lista, primera línea, segunda línea, tercera línea, y es básicamente una lista de strings. Entonces acá leo el archivo de una, lo paso a esta lista que lo almaceno acá, y luego cierro la lectura. Entonces así puedo leer y cerrar el tiro y me despreocupo de la lectura. Entonces después simplemente trabajo con lo que almacené en Python, que serían estas líneas. Entonces voy por línea en las líneas y listo. ¿Se habrán frases más chicas que no, no hay nada. 20, ¿cuál será el mínimo? 30, tampoco. 40. Si esas son las líneas más chicas. Ya, ¿se entendió esto? ¿Cómo pasarlo, por ejemplo, a una función? Profe, yo tengo una duda. Sí, un segundo, un segundo. Y ahora sí. ¿Por qué hay que como cerrar al tiro el archivo luego que uno pone, o sea, Ah, ya podría como que- hacerlo de hecho acá abajo también, pero hay que hacerlo. O sea, si es que vas a abrir un archivo open, tienes que hacer un close. pero como que no entiendo como lógicamente como abrir el archivo y luego cerrarlo al tiro y luego hacer el for. Ah, ya, porque tú ya sacaste todo el contenido del archivo y lo almacenaste acá, pues. Entonces ya no tienes que usar más este file para Ah, nada. Como porque ya me quedó almacenado en sí, lines. sí, pues, quedó almacenado acá en esta lista. Entonces ya está en Python. Entonces, como tú no vas a hacer ningún read más en este file, lo puedes cerrar. Ya, perfecto. Si Python me lee Gracias. el archivo de nada, si Python no lee el archivo primero, no se puede hacer nada más adelante. O sea, si es que yo no hago esto, no tengo de dónde sacar la información. No tengo de dónde seguir leyendo. Entonces, si es que yo no abro este archivo, no sé qué más podría hacer. Eh, no sé si te ocurre algo más que podemos hacer. O sea, uno puede hacer más código, sí, pero en este caso yo quiero leer el archivo y trabajar con él. Entonces tengo que abrirlo primero. Si no lo abro, no puedo trabajar con él. No sé si te responde tu pregunta o iba por otro lado tu pregunta. Sí, pues. Ah, ya. Si es que, Aló, sí, creo que ya perdón. Entonces, si es que yo hago tengo que esto, hacer la variable lines antes de sí, cerrarlo, ¿no? o sea, tienes que hacer ritmo. Si es que yo hago esto, debería tener un error. De hecho, ahí está, mira. Dice, intentaste leer en un archivo que ya estaba cerrado. Entonces no te va a dejar. ¿Cachai? Entonces, como que si tú abres el archivo y lo cierras, después ya no puedes hacer más operaciones. Entonces te va a decir, oye, ya lo cerraste, entonces no podía hacer este read line. Entonces, por eso, lo primero que hay que hacer es leerlo, trabajar todo lo que tenemos que leer y escribir en él, y luego de eso lo cerramos. Y ahora sí. Ya. Genial. Entonces acá había otro ejercicio. Me quedan como dos más. A ver, no, un segundo y mi gata entra por la ventana. Se pone a maullar. Eh, ya.
Entonces, era un programa que lee archivos notas, el mismo que tenía la estructura anterior, y que se escribe a un archivo que sea notas finales, donde en cada fila está almacenado el número de alumnos y el promedio final. Ya entonces queremos pasar de este archivo de todas las notas a un archivo nuevo que sea nota final. Entonces, extra, al final del archivo, imprimir la nota máxima, la mínima y el promedio. Entonces, básicamente, esto sería el código. File, primero abro las notas, ¿cierto? Luego hago uno para hacer nota final. Ya, entonces este es mi archivo que estoy leyendo y este es el que estoy escribiendo. Por eso le pongo acá la doble. Entonces, ahora, nota máxima en un principio va a ser 0 y la nota mínima en un principio va a ser 7. ¿Por qué creen que hago estos valores? Porque están como al revés. Porque la nota máxima es un 0 y la nota mínima es un 7. Exacto, para que se actualice. Porque ¿qué pasa si es que la nota mínima es un 7? Si es que ve cualquier otra nota que sea menor a 7, yo la voy a reemplazar, ¿cierto? Y la nota máxima, si es que es un 0, cuando vea cualquier número que sea mayor que 0, lo voy a reemplazar. Entonces así voy a ir actualizando mientras voy avanzando. Entonces, esto es para ver la nota total y la cantidad, el n. Entonces, para después calcular los promedios, necesito saber cuántos alumnos habían y cuánto iba sumando en total. Entonces, hago de nuevo lo que habíamos visto antes. Entonces, primero el número de alumnos y 1 y 2 examen son iguales a las columnas. Entonces, leo una línea, hago un split, ¿cierto? Entonces, esto va a ser una lista de strings, que eran las filas separadas por la coma. Entonces, el primero va a ser número de alumnos, después va a ser la I1, I2 y 3. Entonces, ahora que lo separé en una lista, puedo ir almacenándolo en variables, como lo hice antes. Y después, el mismo de antes, calculo la nota final, promedio, veo que cumpla esta condición, y si es que de alguno es menor, dejo entre 9, y hago esto de acá. Este round es un método propio de Python que lo que hace es aproximar a la cantidad de decimales que yo diga. Entonces, fíjense. Esto simplemente si yo tengo un 3.141592, lo imprimo, me queda así. Si yo a esto le hago round a este número, y le digo 2, me redondea a 2 decimales. Si le hago 3, a 3. 4, 4. A 1 simplemente me lo deja como 3.1. Y entonces esto lo que hace es que el cálculo que me quedó en nota final, me lo deja con 2 decimales. Entonces nota final, redondealo a 2 decimales. Entonces si es que, ahora veo, si es que mi nota final que tengo actualmente con este alumno es menor que el mínimo, mi mínimo va a ser esta nota final. Y si es que mi nota final es mayor que el máximo que conozco hasta ahora, al máximo le pongo la nota final. Entonces esto va a ir actualizándose cada vez. Si encuentro una nota menor al mínimo, la va a poner acá. Cuando encuentre una nota mayor al máximo que hay, la va a poner acá. Entonces, si es que encuentra una nota al principio mayor que 0, hoy voy a hacer esa nota. Y como sabemos que la nota máxima posible es 7, si encuentra alguna menor a 7, la va a actualizar. Entonces la suma, voy a ir sumando las notas finales. Y la cantidad, para saber cuántos alumnos son, voy a ir sumándole 1. Entonces, después de calcular esto, lo que voy a hacer es que en notas finales voy a escribir este string de acá. Y es básicamente el format ya lo habíamos visto. Lo que hace es que las variables que yo pongo acá las va a asignar en estos corchetes. Entonces acá va a poner número de alumno y acá va a poner la nota final. Entonces me va a quedar número de alumno, coma nota final, \n. Y luego de todo esto, voy a imprimir el mínimo, el máximo, y si hago suma partido cantidad, me va a dar el promedio de las notas.
y luego cierro el archivo de notas finales y cierro el archivo que estaba leyendo. Entonces ejecuto esto, me sale minimum 2, máximo 588, y este es el promedio. 3.9197727, se queda ahí. Y estos archivos deberían quedarse. Veamos. Voy acá, voy a notas finales, y acá está. Número de alumno, promedio. Número de alumno, promedio. ¿Se fijan que los dejó aproximado a 2 decimales? No, no. De hecho deberían ser 20, ¿no? Y las notas, ustedes las iban súper bien. Pues, estas notas son generadas, de hecho, no son de nadie. Y estos números de alumno también son generados. No, no. Son 100% fake. Fake notas. Y ahí está lo último. Un programa que muestre. Este es más entretenido, ¿cierto? Tiene un programa que muestre el nombre de todos los archivos en la carpeta. Permite elegir dos y cree un nuevo archivo con el megamix de ambos. Entonces, los archivos tienen la letra de las canciones. El archivo generado tiene que ser un nombre que indique de qué canciones es el megamix. Puedes armar el megamix como se te ocurra, intercalar líneas, utilizar un aleatorio, etc. Y puedes agregar tus propias canciones. Entonces, del módulo OS, puedes usar la función listdir con una ruta. Entonces, esto, si yo desde OS lo importo y uso el método listdir y le doy una carpeta, fíjense, si yo hago esto acá, esto también se los pasé. De hecho, le puse canciones. Estas son las. No sé si conoces esta canción de RBD. Yo creo que en volar eran muy chicos para que vieran esta teleserie antigua mexicana. Y acá está. También está Despacito. Esta. Uy, no. Creo que destruí ese archivo. Bueno. Ya nada queda. Entonces acá están las letras de canciones. Y lo que tienen que hacer es un mezclado de estas canciones. Entonces fíjense que están todos estos archivos, 6. Y cuando yo hago import os, esto acá, canciones, y hago print, esto me da una lista con los nombres de los archivos que hay acá. Entonces este método listdir de os me da un listado de los archivos que hay dentro de una carpeta. Entonces le doy la carpeta que está acá y esto me imprime. Y ahí esto simplemente era para limpiarlo porque creo que tenía unos caracteres especiales. Entonces, bueno, ya estamos en la hora, pero lo que hace esto es que yo le voy a pedir, por ejemplo, que mezcle dos canciones, y lo que voy a ir haciendo va a ir mezclando línea a línea, eh, haciendo un megamix de estas canciones de acá. Entonces, tengo estas canciones y puedo hacer, por ejemplo, dos, Despacito, y... Ah, pero Despacito creo que estaba mala. Y 5. Voy a hacerlo no mejor. Pongamos 4 que le den candela y soy rebelde. Ahí sí. Entonces, aquí diría que era el mix. Entonces, azúcar, azúcar, y soy rebelde. Y soy mi bien buena amiga y si soy rebelde. Entonces lo que hizo fue simplemente mezclar la letra de las canciones. Acá simplemente leí, mostré como las letras que habían. Leí las canciones que le dije que leyera en base al input, ¿cierto? Canción 1, canción 2. Hizo un archivo mix, que sería la mezcla de estos dos. Y acá está, listo. Si es que yo
una variable almaceno como el listdir de esta carpeta. Lo que recibe el listdir es una carpeta, y lo que retorna son los nombres de archivos que hay dentro de esa carpeta. Entonces, te fijas que acá están estos archivos. De hecho, ahora debería estar mix. Si ejecuto esto, me sale mix. Es para recorrer, ver varios archivos de una carpeta. Entonces, esto me permite ir ver cuáles son los que quiero trabajar. Entonces, voy a esta carpeta y le digo, usa de esta lista de archivos el que esté en C1-1 y el que esté en C2-1. Los toma, voy leyendo, tomo un ranting, que básicamente es como entre cuál de los dos archivos leo, y escribo en mi nuevo archivo la letra de alguno de estos dos. Entonces lo que hace es finalmente mezclar la letra de dos canciones. Eso. Uy, tengo otra cosa acá. Ah, esto era lo que estaba haciendo para mostrarle de repaso. Sí, sí, podría quizás partir viéndolo un poquito. Me gusta la clase al principio, pero la siguiente clase tenemos más material. Bueno, eso. Dejamos la hora, así que hasta acá estaríamos por hoy día. El lab los vamos hasta el domingo para que hagan Lab City, esperando que lo puedan terminar. Y si me tienen alguna otra duda o otra pregunta, hasta acá estamos por hoy. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, Fernando. Nos vemos. Chao, Carlos. Que estén muy bien.